Alright, hey everyone, my name is Victor and welcome to the first of what will hopefully be a series of videos. So this idea came about because this year, with all the tragedy and devastation that it's brought, I think has also brought to light the importance of art and culture to a society that desperately needs it to survive. I mean, over the last 6 months, I've spent a good amount of time, at least, turning to art in the isolation, in the quarantine, as a source of comfort, you know? Turning to my favorite movies, television, theater pieces, music, more than anything, I think. Just to find comfort and to find something to keep myself inspired, keep myself, mentally occupied. And I think a lot of us have. I think a lot of people have done the same thing. And there's also been a lot of recent necessary attention given lately to art that is different, multicultural, intersectional, different art that is not, the typical conventional, everyday, mainstream, what have you. And that's a very important thing to talk about. So, what I wanted to do is go around and talk to different artists that I have come in contact with and just interview them about some of their art, talk about their experience making it, what led to that happening, what has life been like since you made that. And I'm very, very happy to say that the first person I'll be talking to today is someone who is, very, very greatly responsible for my love and pursuit of art, and that is my grandfather, Manny Delgado. Manny Delgado is a Venezuelan composer and lyricist, and the president of the Association for Songwriters in Venezuela, SACVIN. His songs are widely known throughout Venezuela and much of Latin America, having been recorded by a multitude of artists throughout his career. The song we'll be talking about today is perhaps one of his most well-known, Hasta Ayer, having originally been recorded by the Venezuelan band called Los Terrícolas in 1979. It reached international acclaim in 1995 after it was covered by Marc Anthony for his album Todo Su Tiempo, and released as a single, peaking at number 6 on the Billboard Latin Songs chart and spending 2 weeks as number 1 on the Tropical Songs chart, also winning the 1997 ASCAP Award. Today we get to interview Manny and talk about the songwriting process and his reaction to its success. Hola Manny, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Víctor, mis saludos para ti extensivos a todos los seguidores del programa en todo el mundo. Gracias. Ok, empezamos las preguntas. ¿Estás listo tú para empezar? Bueno, trataremos de estar listos. A ver qué fluye en tus preguntas. Ok, bueno, la primera pregunta que queríamos darte a ti es, ¿de dónde surgió la inspiración para esta canción Hasta Ayer? ¿Fue escrita para los terrícolas o fue algo que tú escribiste, sabes, para ti y después ellos te expresaron interés en grabarlo? Bueno, por explicar que la mayoría de mis canciones son un reflejo de vivencias que he tenido, a veces totales, a veces parciales, ¿no? En el caso de Hasta Ayer, te puedo decir que no fue escrita directamente para los terrícolas, pero sí hubo una influencia allí. La historia es así. La cantante, la voz femenina de los terrícolas, que es corista, pero ella siempre grababa un tema en cada producción, me pidió que le escribiera una canción. Y bueno, en ese momento escribí algo que llamé Carta de un amante. ¿Ves? Okay. La canción gustó mucho, a ella le encantó y entonces incluso la interpreta con su grupo que tiene y dice que es una de las canciones más comerciales que ella ha grabado. Ok, después yo fijándome en la letra, lo que había escrito para ella, yo digo, bueno, pero si esto ha gustado y es carta del amante a la esposa, pero si es lo contrario, si quien termina es el amante con la persona, a ver qué se me ocurre, ¿no? Y ahí empecé a surgir la letra de la canción.
porque fíjate, la parte esa donde dice, sé que mi dama elegante, que ahora tiene otro amante, a que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Entonces, es como la respuesta de una canción a la otra. Esa es la historia de Hasta Ayer. Ya, ok. Wow. Chévere, chéverísimo. Ok, ¿cómo fue recibida la canción en el año 79, que fue cuando salió grabado la versión de los terrícolas? Y también quería saber si habían algunas otras versiones en esa época. Bueno, fíjate, el grupo ensaya la canción. Cuando fuimos a grabarla, fue un impacto increíble. Los técnicos que estaban allí les llamó la atención la canción. Y cuando hicimos la mezcla, que surgieron los vendedores, los promotores del sello, oye, todos estaban embelesados con la canción. Tanto así que en un álbum de 12 hermosos temas que grababan los terrícolas en ese momento, todos votaron porque Hasta Ayer fuera el título de esa producción. Y así fue. Para ese entonces, tanto el LP, el cassette y después el CD, todos llevan el nombre de Hasta Ayer encabezando esa producción. Y en realidad, la segunda pregunta que dices, no recuerdo ninguna versión para ese entonces. Se mantuvo fue el de los terrícolas. Ok. Ya, ok. Esta próxima pregunta, de verdad es algo que yo siempre he pensado, que me interesa bastante. Que ¿cómo es que tú te enteraste que Marc Anthony quería grabar una canción tuya y cómo te sentiste? Bueno, primero te digo, Marc Anthony para esa fecha era conocido, pero no famoso, al menos acá en Venezuela. Pero yo sí lo estaba siguiendo, porque desde el que él grabó esa canción a dúo con la India, Vivir lo Nuestro, me llamó la atención, su estilo, su color de voz, y cuando me avisan y me llaman para hacerme referencia de que estaban pidiendo autorización para que Marc grabara una canción mía, yo me sentí súper feliz porque ya tenía en mente la voz de Marc Anthony. Y fíjate, me entero porque mi representante editorial en Estados Unidos, para ese entonces, el señor Mateo San Martín, me llamó. Y entonces yo enseguida firmé la autorización y después supe una pequeña historia muy bonita que sucedió, que involucra al cantante, al zarcero boricua Víctor Manuel, al director artístico Sergio Yor, también a Cuto Soto, un arreglista, gran amigo mío. Y fíjate, sin contar a Mar, estas tres personas influyen. ¿Por qué? Víctor Manuel había grabado un amigo que empezó a tener éxito también. ¿Y qué sucede? Ellos, gran amistad entre ellos. Y entonces Víctor Manuel le dice a Mar que tiene 2 temas más míos para un segundo álbum. Y le enseña los 2 temas. Mar se enamora desde Hasta Ayer. El otro tema es Nuestra Historia, que después lo grabó Víctor Manuel también. Y entonces surgen los consejos de Sergio Yor, una persona que cuando estuvo en Venezuela fue muy seguidor de mis canciones. ¿Qué sucede? Que entonces le dan el arreglo a Cuto Soto, una persona, una revista con quien yo trabajé en Puerto Rico haciendo una producción para un cantante venezolano. Y ahí surge todo, el arreglo, la idea, todas estas cosas. Y fíjate que para el éxito de Hasta Ayer, que lo estamos disfrutando, todo ese grupo que estaba ahí y todo el público que lo ha respaldado. Wow. Wow, buenísimo. Ahora, yo tengo entendido que tú fuiste invitado a un concierto de Marc Anthony y que pudiste conocerlo. Cuéntame sobre eso. Bueno, fíjate,
Eso fue en el Poliedro de Caracas. Ok. Vino Mar para acá. Entonces, en ese momento, la presidenta del Poliedro, una gran amiga, que por cierto se graduó con una de mis hijas y ella trabajó mucho tiempo con Shakira. Ella me Wow. llamó, sí, vale, y me llamó y me invita. Me dice, quisiera que viniera al concierto. Entonces yo le, bueno, está bien, vamos a apartar la fecha y así fue. Llegó el momento y fui con mi esposa. Y te juro que llegó un momento en que me devolvía. Yo dije, no, yo no continúo. Ahí era mucha gente, carros y todo en la entrada del Poliedro. No se podía llegar. Entonces yo la llamé a la presidenta. Mira, me está pasando esto. Entonces me dice, ¿en qué parte está? En tal sitio. Quédate ahí. Al momento me mandó a buscar, mandó varios motorizados uniformados que me abrieron paso en todo esto y llegué hasta el Poliedro. Estaba en la oficina de presidencia y a los momentos me vino a buscar el jefe de seguridad del Poliedro. Manny, no, vamos para que ya está empezando el espectáculo, están los teloneros actuando. ¿Sabes? Nos bajaron y me puso en un sitio muy privilegiado frente al escenario. Eso no era, si fíjate, dentro del Poliedro. Eso lo habían organizado en el estacionamiento porque sabían que la cantidad de gente no iba a caber en el Poliedro. Ya. Bueno, y me dijo, yo te vengo a buscar después que termine el show del artista, te vengo a buscar un poco antes, porque es muy difícil ahora. Y así fue. Yo me quedo ahí como en mitad del concierto, pude disfrutar cuando Mark cantó Hasta Ayer, porque él inició diciendo, esta es una de mis canciones favoritas, si la conocen, cántenla conmigo. Wow, yo veía aquella cantidad, como 20,000 personas cantando mi canción, la emoción es increíble. Me lo puedo Bueno, pero imaginar. cuando faltaban como 3 temas para terminar el concierto, me vinieron a buscar la gente de Ok. seguridad. Me lleva a la parte de atrás del escenario, por ahí donde están los camerinos, ahí esperamos un poco. Y vi cuando Omar bajó, por cierto, tenía aparte de la seguridad del Poliedro, tenía su seguridad personal, pues, unos americanos muy corpulentos que los había traído él, siempre están con él, son sus guardaespaldas. Y pasaron, y al momento me vino a buscar el jefe de seguridad del Poliedro. Delgado, ¿cómo es que se llama tu canción? Hasta ayer, hasta ayer. Y entró, ya vengo. Y enseguida salió, vente conmigo. Y me metió para que un poco de gente de guardia en la puerta del camerino estaba uno de los americanos. Y cuando abren la puerta, dentro estaba otro. Y al final estaba Mark en un diván, se acaba de quitar el saco y se para y dice, Manny, y camina hacia mí y me abraza. Y me decía, Manny, que Dios te bendiga, Manny, que Dios te bendiga, Manny. Eso como una maquinita allí. Y me suelta así, pero se separa un poco y no me suelta los brazos y me vuelve a abrazar. Que Dios te bendiga, Manny. Yo le digo, Mar, yo vine a darte gracias por lo que has hecho con la canción. Y él, no, yo te doy las gracias a ti. Viste cómo ha cambiado mi vida, como todo. Y me trajiste algo. Le digo, bueno, sí, aquí hay un partitura de 2 temas. Y ponlo ahí en el diván porque quiero que me firmes esto. Yo llevaba el último CD que le sacó, que le había dado mi nieta Ariana para que él lo filmara. Ok, este es para mi nieta. ¿Cómo se llama tu nieta? Entonces a dedicarle. Ok, y después le enseño la tarjeta que me envió ASCA de Estados Unidos Sí. cuando me gané los 2 premios, ¿eh? Uno por Volverás y otro por Hasta Ayer. Mira, esto fue, entonces, dámela acá. Y me dedicó una cosa tan bella y me la firmó. Por cierto que por ahí esa tarjeta a lo mejor te la mostramos ahora para que la veas, ¿no? Donde Ok. está la firma y Sí, todo sí, sí. lo que me dedicó. Bueno, nada, la emoción y la cuestión, yo me paro y entonces pude ver el guardaespaldas que estaba ahí, una sonrisa muy amable, que no estaba así cuando yo entré, porque tú sabes. Y bueno, y me di cuenta que todo lo que me habían dicho de que Mark era, como era estrella, que era un divo, que no, vale. Me encontré con una persona sencilla, humilde, con un carisma y un cariño total, que bueno, eso lo llevo en la mente y no se me olvidan sus palabras. Dios te bendiga, Manny, Dios te bendiga, Manny.
Esa es una historia bonita también. Qué bueno. Qué bueno. Wow. Wow. No me imagino cómo pudo haber sido eso. Sí. Qué año fue ese? Oye, ahí sí me agarra fuera de todo, porque yo en la fecha soy muy mal. Ya. Bueno, para Ya, recordarme ya, ya, fecha. ya, ya. Esa Pero era ya, como, porque eso es una cosa, él había cantado esa canción en varias de sus giras, ¿no? En los Estados Unidos, en Latinoamérica. sí, no, y incluso él Ah, había venido a Venezuela como un par de veces antes, pero tú sabes, yo no había tenido la intención. E incluso en una ocasión, una de mis hijas estaba en el concierto, que era en el estadio de la Ciudad Universitaria acá de Venezuela. ujú. Y me llama con el celular, me dice, papá, oye, está cantando tu canción y las cosas que dijo. Y ponía el celular así, y te lo juro, me emocionaba donde yo estaba, pero nunca tuve la intención hasta ese día de irlo a ver personalmente. Ujú. Bueno, qué bueno que lo hiciste porque eso es una historia muy buena. Me encanta. Sí, y estoy seguro que él, lo más seguro que pueda ver el programa, yo estoy seguro que se va a acordar de todo y lo disfrutará también. Esperemos que le llegue esto. Sería buenísimo. Ya, terminemos entonces con esta pregunta. Con los años que han pasado, ¿cómo crees tú que ha cambiado la canción personalmente para ti? Tomando en cuenta que también otros artistas han grabado sus versiones después de que Marc Anthony sacó la canción o sea, reconocimiento internacional. ¿Y cómo crees que ha cambiado la forma en que el mundo lo recibe? Bueno, eh, empiezo por decirte que para mí, mis canciones son como mis hijas. Ujú. El mismo cariño cuando nacen, crecen, pasan los años, se casan y el mismo cariño siempre. Ahora con Hasta Ayer hay algo especial. Ok, la canción la escribo y con cariño de repente lo que ha pasado, que casi 25 años la tiene un cantante de la fama de Marc Anthony, la tiene en su repertorio, que nunca deja de cantarlo en todos los conciertos que va. Y además de eso, la cantidad de intérpretes que la han grabado, la cantidad de versiones que tiene. Y hay muchos que la han utilizado para competir en festivales y ganan los festivales. Eso ha hecho que Hasta Ayer se mantenga y pase a ser uno de mis temas más emblemáticos de mi extenso repertorio. Ujú. No, sí. Um, una de las cosas que me fascina más a mí sobre, ¿sabes? Ese proceso de escribir canciones es cómo, porque eso es el mismo con todo el arte, ¿sabes? El mundo no es igual a como salió originalmente, ¿sabes? El mundo hoy en día es muy diferente a como era en el 95, pero que estos, estos pedazos de arte todavía tengan una relevancia y un mensaje que afecta a la gente, de todos modos, ¿sabes? Uno te hace sentir de todos modos. Eso es lo que creo yo que es lo mejor de la música, del arte. Me imagino que tú como compositor te debes sentir más o menos así también. Sí, lo he disfrutado, te juro, porque he tenido esa suerte de que mis canciones cuando son éxitos no es ese éxito de que te dura 6 meses y al año ya la gente olvida la canción. No, no. Me ha sucedido eso con varias canciones, pero con Hasta Ayer, figúrate, casi 25 años y es solamente el hecho de que la versionan cada vez y aparece otra o algo diferente, sino que siempre Marc Anthony allí, allí. Y hay también una cosa que quizás no sea muy importante para, para otras personas, pero para mí sí lo es, y te lo confieso, es la parte económica. Ha sido increíble como lo que ha sucedido con Hasta Ayer, y ojalá continúen en esa misma forma. Chévere. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo hoy.
Ha sido un placer hablar contigo sobre esta canción, que a mí me encanta la canción. Espero que sigas pasando tú un buen día y nos hablaremos pronto. Gracias, Víctor. Gracias por todo. Bella entrevista y nada, que me hayas escogido a mí para este momento. Por supuesto. Me hace sentir muy bien y te querer más hasta ayer. Que así sea. Bueno, gracias. Chao, Manny. Bye. Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo hará lo mismo que a mí. Alright, everyone. Thank you so much if you watched all the way. Even if you watched part of it, thank you for paying attention. I'm really, really glad to be bringing my grandfather's stories to life and to a different audience that maybe it haven't reached before. I will reach out to other artists that I know. Some of them maybe collaborating with him, people he knows from Venezuela. I really want to make this as diverse and as, eclectic a series as possible. So yeah, if you or anybody you know would like to showcase their music, their creation, let me know, and I'll be happy to talk to them about it. Remember to like, subscribe if you enjoyed this video. There'll be hopefully more coming soon. Also, some more from my grandfather and whoever else would like to be interviewed. Alright guys, have a good one.